Buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? Bueno, estamos en otra charla del grupo de terapia manual. Hoy, como ya estuvieron viendo en la difusión de la charla, nos va a estar acompañando Paulo Macari, que vamos a esperar a que de a poquito se vaya sumando la gente. Vamos a hablar de las fascias en general, más allá de todas las cosas que podemos ir inclinando por cada uno de nuestros trabajos. Nos va contando, les voy adelantando. Paulo, el licenciado Paulo, es osteópata, kinesiólogo osteópata, que se desarrolla, ha dedicado su tipo de tratamiento, sus enfoques en la terapia manual, en el método Busquet, que lo vemos hace años ya en nuestro país. Trabaja en el deporte, también es abocado al deporte. Ahí estamos esperando, ahí veo. Le voy a dar a ver ahí. Vamos a darle lugar a Paulo. Ya lo tenemos. Esperando que se pueda conectar. Ahí lo tenemos. Hola. Licenciado, ¿cómo está? ¿Te escucha? Bien, sí, perfecto. ¿Por ahí? No, yo te escucho bien, te escucho muy bien. Bueno. Como me puse los auriculares y veo que no los tiene, no sé si retumba o no. No, yo por eso, decime vos, yo estoy sin auriculares y te escucho perfecto. No sé si yo genero un cierto eco o retumbe, me avisás y... Dale. Pero bueno, me agarraste en plena presentación tuya. Mejor, no me presentes. No, yo no sé, porque a uno le gusta tener mucho currículum. A mí no. Poco, Kinesiólogo, listo. Me excedí entonces, porque te dije, kinesiólogo, osteópata, y que estás dando clases por nuestro país hace unos años con el tema del método Busquet. Lo llevamos en el 2013, creo, 2014 empezamos, no me acuerdo ya el año. Y yo fui 2014-2015, hubo una camada antes, me parece. No. Así que debe andar por ahí como decís vos. Dije que eras el kinesiólogo de la selección de básquet y después me callé. Escuchá, la luz esa que tengo ahí, ¿está mal? ¿Me puedo girar para otro lado? No. Ya la gente ya va a chillar. Si dice, quédate tranquilo, te hacen saber todo rápido. Así que se ve perfecto. Si no se ven los pelos. Aunque no quieras, algo hay que interiorizar a la gente, más o menos. ¿Cómo trabajás? ¿En qué te dedicaste? ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Estás en España, en Estados Unidos? No, vale. Un resumen. Comentemos que me ibas a tirar unas cuantas preguntas y te dije no me des ninguna, preguntá lo que quieras, porque si no parece muy armado, no me gusta, así que lo que quieras me lo preguntás y ya está, y listo. Y si sabemos bien y si no, aprendemos entre todos. Sí, es verdad, yo ya llevo más de 20 años de kinesiólogo, me vine aquí, creo que ya no me acuerdo si fue 2006, había empezado la formación en osteopatía en Argentina y luego la terminé aquí, que son 6 años, ¿no? Y luego, bueno, la estudié en profundidad y la practiqué con rigor, como normalmente intento hacer yo las cosas. En Argentina estuve como concurrente en el Hospital Pena, en el hospital municipal, o sea que hice 4 o 5 años de concurrencia y después, antes ya había empezado a hacer, mientras hacía la concurrencia, hacía la formación en osteopatía allí, hasta que me vine a vivir a Madrid. Y bueno, aquí por una recomendación de Gabriela Naranjo, me dijo, tenés que hacer el método Busquet. Yo había leído los libros en Argentina, allí hace mucho tiempo, y me habían fascinado los libros, pero no entendía nada, ¿sí? Me gustaba toda la continuidad y esto, pero no entendía de qué iba. Entonces, bueno, nada,
Lo usábamos, sí, porque desde el 98 que ya estábamos trabajando y demás, era que yo hoy escucho por ahí algunas charlas de aquí y es como que han descubierto el gimnasio de rehabilitación hace 5 años. Yo me quiero morir. Yo digo, o me perdí o me dormí durante un montón de tiempo y algo pasó, pero yo me recuerdo ya en el año, y los fisios más viejos de allí, mucho más, pero recuerdo ya en el 98 lo que eran los consultorios nuestros allí. Si tenían 30 metros era para gabinetes y 200 era todo gimnasio, gimnasio de rehabilitación. Y yo me acuerdo con las Teraban, con las gomas, que encima venían las gomas malas, se nos rompía y hacía las diagonales de Cabat y todo el trabajo de fortalecimiento en diagonal y tratando de buscar todo el trabajo propioceptivo, de coordinación y demás, y era la base de los tratamientos en realidad. Estamos hablando del 98. Pero bueno, después yo me vine para aquí y es verdad que aquí la fisioterapia es mucho más nueva que en Argentina. Y aquí el fisioterapeuta estaba muy orientado hacia lo que era la camilla. Y no lo saques de la camilla porque es que no sabía qué hacer. Entonces, en Francia pasaba lo mismo. De hecho, vas a ver que todas las formaciones que vienen de Francia son formaciones posturales y demás, y es mucho camilla, pero de ahí al gimnasio, eso ya no es mi campo. No es mi campo. ¿Sí? Y aquí lo fue cogiendo el preparador físico, ¿sí? Una falencia de la carrera de base de fisioterapia, porque en realidad por eso digo, es una carrera muy joven y es una falencia muy grande que tiene la carrera de fisioterapia aquí. La fueron cogiendo los preparadores físicos hasta que, bueno, aquí hay, en consultas de fisioterapeutas, hay preparadores físicos trabajando. Haciendo, digamos, el fisio hace camilla y lo manda al gimnasio y en el gimnasio lo toma. Como que lo sectorizan, cada sector tiene en algunos sitios sí, en algunos sitios sí. Yo ahora en esta cuarentena empecé a escuchar cosas y veo que está cambiando, ¿sí? Que veo que hay fisios que están hablando de que descubrieron los ejercicios y el trabajo en gimnasio, y aquí hablo. Y la verdad que me pone bien porque es una pata sumamente importante. Así como es una pata importante la electroterapia que le llamamos nosotros, bueno, que se llama aquí, que es la fisioterapia de allí, los agentes físicos y demás, también la terapia manual. Si es que tenemos, como cuando yo les doy clase a los chicos, les digo, tenemos una maleta que está llena de herramientas. Yo puedo tener una línea de pensamiento, que es con la que yo trabajo, pero dentro de esa línea de pensamiento, que es la del método Busquet, yo meto lo que sea. Si hoy me toca hacer ultrasonido porque considero que necesito fluidificar un poco una estructura, usaré ultrasonido, ¿sí? O si necesito usar magnetoterapia, o si necesito usar una movilización. Lo que pasa es que, bueno, fueron como cambiando de nombre las cosas, ¿sí? Yo me acuerdo antes, la movilización pasiva de toda la vida es la neurodinamia de hoy, ¿sí? Sí. Un poquito más compleja pero básicamente pasa por ahí. Claro, era lo que hacían lo que hacíamos, y lo que hacían los fisios en el hospital, los grandes, y la movilización pasiva. Y qué tan bien iba la movilización pasiva en muchos pacientes, o sea que vale. Entonces, cuando estoy terminando osteopatía, yo veía que había cosas que yo digo, es que esto por aquí no va. Me parecía fantástico, ¿sí? Me gustó mucho. Aquí, al tener muy poca base de anatomía, base de fisiología, lógicamente la osteopatía dijo, yo aquí cómo puedo mantener, ¿qué es lo que falta? ¿Con qué carencia sale el alumno? ¿Con carencia de anatomía, con carencia de fisiología, con carencia de patología? No lo sabe. Entonces dijeron, pues si la osteopatía la podemos dar en año y medio, le meto anatomía, fisiología, todo lo que le falta al alumno, ¿sí? Hicieron lo que hicieron. Entonces, uno vuelve a estudiar.
pero a mí en parte me pareció, muchas veces me parecía, yo ya había visto un montón de cosas. Yo había en la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. Y realmente, para mí, yo no estudié en la UBA, para mí es una universidad fantástica. Yo te lo dije el otro día, siempre le digo a los kinesiólogos en Argentina, cuando voy a dar un congreso, cuando voy a dar un curso, o cuando me llaman de una universidad para darles clase, a los alumnos, les digo, tienen la mejor carrera del mundo, porque los que tuvimos la suerte de ver carreras en distintos países, en Argentina, tener una carrera de 6 años, tener una carrera donde prácticamente en todas las universidades nacionales hay disección, donde están todos mirando con el microscopio toda la parte de la anatomía, de la embriología, de la histología, la base que yo creo que todo profesional de la sanidad tiene que tener. ¿Sí? Y eso al final te lleva a que cuando termines tus 6 años de carrera, te encuentres, si bien no sabes nada, aunque cuando uno termina nos parecemos que sabemos todo y después te vas dando cuenta que no sabes nada. Cuanto más y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero tenés una base sólida y te das cuenta que tenés una base sólida cuando te enfrentás a un paciente. Yo he tenido chicos aquí que han empezado el método y terminaron en la universidad y nunca habían pasado un ultrasonido. No voy a decir de qué universidad, pero no importa. Nunca habían, pero es lo que pasa. Nunca habían pasado un ultrasonido. Otro me dice, yo sí, una vez. Yo me acuerdo el miedo que tenía de cuando tenía el paciente adelante la primera vez de poner, no sabía si lo pasabas así, si hablar con el paciente y le terminabas pasando ultrasonido a la camilla, o se te ibas de la rodilla y volvías, ¿no? Sí. Eso es lo que está pasando. Pensá que aquí la carrera eran 3 años. Ahora se hizo de 4, pero yo no sé si me escucha bien, ¿eh? Porque a mí la oreja me hace ping, ping, no sé si... yo te escucho perfecto. Y la gente... Te hago una pregunta, Pablo, ahí que dijiste no habías estudiado en la UBA, pero por ser una universidad nacional, trabajaste en la UNED, claro, pero no habías estudiado en la UBA, por eso te digo. No, estudié en Corrientes. En Corrientes. Ahí tiene similar el tema de la carga de horario, de las materias, todo, y se reciben igual, porque vos hablas de 6 años y la UBA son 5 y CBC, que son 6 años. Bueno, eso voy. Pero por ejemplo, nosotros recibimos con tesis. ¿Ustedes se reciben con tesis? Yo sí, yo cuando fue la primera camada, la nuestra, que tuvimos que hacer una tesis, o en esa época era una crítica a 10 artículos científicos. Que eso te ayuda a redondear en parte, por eso lo que voy a decir es lo siguiente, a sumarle a lo que vos decías, te ayuda a redondear lo que uno estudió en su cursada de los 6 años. Pero ¿sabés lo difícil que era hacer? Yo en un momento me quería tirar del puente ese del Chaco Corrientes y yo voy a la mitad y me tiro, porque es que esto a mí no lo voy a poder hacer nunca, porque no tenés recursos, porque sos estudiante. Me acuerdo que vivíamos con lo justo ahí arañando, no tomábamos el autobús porque si no, no comíamos, porque es que era así. Una u otra. Era una cosa o la otra, y encima hacer una tesis. Y yo elegí, como nosotros teníamos, creo que en 4º año, 5º de la carrera, no me acuerdo, teníamos nutrición y dietética deportiva. Entonces nos daba una nutricionista muy buena, no sé si era semestral o anual. Y entonces te enseñaban todo el tema de macronutrientes, micronutrientes, calorías, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo dije, ¿por dónde puedo coger esto para decir, hago un trabajo que sea más o menos? Entonces hice un trabajo sobre cómo se alimentaban los jugadores de fútbol profesionales en Corrientes. Como profesional definí como equipo de primera división y lo único que había era Mandillú de Corrientes. Entonces tenía el universo, no tenía que andar cogiendo muestras ni nada, o sea, no ya era así. Pero hacer todo el trabajo, complicadísimo. Bueno, al final, nada, probé. Yo realmente ahora no sé cómo hacen, sé que ellos terminan la carrera y tienen que hacer como si fuese un circuito que van pasando por gabinetes
en esos gabinetes hay actores y hay, por ejemplo, un muñeco y entonces hay un actor y el actor, entra el alumno y el actor hace como el que se desmaya o que le agarra un ataque o lo que sea, y de afuera, por unos cristales, están viendo a ver cómo se desenvuelve el alumno. La reacción. Para respiratorio, para traumatología, yo sé que van pasando así, porque me contó la directora de la carrera, Laura Leyes. Yo creo que la carrera, yo no me arrepiento de haber estudiado en Corrientes, ¿eh? La verdad que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar ahí otra vez. Sí, pero antes te dije muchas cosas que uno, más allá que ayuda a la formación desde ya, si no sería algo tonto decir que no ayuda una mejor... Simulación están diciendo. Se llama simulación. Simulación, ahí vi. Simulación, ahí está. Después uno termina empezando a acoplar y a entender y asociar y integrar, que a vos te gusta bastante la palabra integrar. A mí también me gusta bastante la palabra integrar, asociar y tratar de detectar qué pasa en ese cuerpo. Por eso el tema que había elegido, y que no creía que me ibas a decir que no, era el tema de fascia. Aclaro una cosa, me olvidé. Yo no te iba a pasar las preguntas, yo te iba a pasar los temas, para que vos te quedes tranquilamente. Que habla... Tema. Tampoco, que salga el tema, si esto no iba a salir. Ahora, ¿qué querías que hablara? Pero, no sé, a ver qué te parece que se puede llegar a hablar, si te cae bien el diafragma, si te cae bien la fascia, las meninges, para elegir tenés. Mirá, con el tema de fascias, hay tanta gente experta, tanta gente que investiga y tal, que hay que hablar con ellos. Yo te puedo contar sobre qué trabajo yo, que fue lo que... Macari, ¿cómo ves a la amiga fascia Macari? Ahí. Yo empecé a entender el cuerpo cuando hice el método. Realmente te digo, ¿eh? Y mirá que en la facultad estudié a muerte, la osteopatía la estudié a muerte, pero empecé a entender el cuerpo y dije, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Por qué si esto es sencillo? Desde que hice el método Busquet. Y les pasa a la gran mayoría cuando termina todos los comentarios que recibimos. Si nosotros mandáramos todos los comentarios que recibimos de aquí, de Francia, de Argentina, de Buenos Aires, Corrientes, Perú, es que todos coinciden en lo mismo. Me abrió la cabeza y me hizo entender el cuerpo y me hizo querer la fisioterapia de nuevo. Es muy bonitas son esas palabras, porque realmente que vos expreses una manera de pensar y que el otro diga, realmente me abrió la cabeza, la verdad que uno se siente satisfecho. Entonces esto que decís de la fascia, nosotros lo que vemos, como lo trabajamos, es cómo lo integró Leo desde el punto de vista de las cadenas. Leo hizo un estudio, para mí, fantástico de lo que es la estática. ¿Sí? Estudió muy bien la estática. Cuando uno dice estática, de cómo hace una persona para estar de pie, sin caerse. ¿Sí? Entonces, ese estudio detallado de la estática fue lo que poco a poco llevó a él a ver la importancia que tiene el sistema visceral, que hasta ese entonces no se hablaba, ¿sí? Porque estaba la osteopatía visceral, pero todos los que hemos hecho osteopatía sabemos cuál es la línea de pensamiento en la osteopatía. Sin embargo, esa línea tan longitudinal que tienen algunas terapias, ¿sí? Me lesiono o tengo un esguince, el peroné baja, si el peroné baja, esto se tensa, y si el ilíaco posterior y esto para allá, esto para acá, llega ahí, tal. Bueno, esa línea longitudinal es la que Leo partió. Y nosotros lo que hacemos es observar el cuerpo desde un punto de vista transversal, que es la relación que es propia de él, la relación contenido-continente. ¿Sí? Como la importancia que se le da a este sistema visceral, que dentro, si uno mira a una persona de perfil, uno por detrás, como el desequilibrio del cuerpo es anterior, ¿sí? A nivel del tronco es anterior, pero a nivel de las piernas es anterointerno, por el valgo, por muchas estrategias que tiene la anatomía que nos llevan a pensar de que el desequilibrio es anterointerno. Entonces, lógicamente tenemos que tener un tejido que sea económico, que no me genere mucho dinero, porque si yo me estoy cayendo para adelante
y necesito estar erguido, voy a necesitar un tejido que no se fatigue. Entonces, lo que Leo dijo, tiene que haber tejido conjuntivo por detrás. Si no, mi teoría se va al garete, es que esto no va. Entonces, empezó a observar y vio cómo el tejido conectivo, desde la cresta Galli, la hoz, cómo salía. Estamos hablando hace 40 años. Cómo la continuidad que tenía la hoz del cerebro y del cerebelo, y cómo se continuaba hacia afuera, ¿sí?, con el ligamento nucal, que decirlo hace 40 años, estamos locos. Si el cráneo es un hueso, y del hueso para adentro es una cosa, y del hueso para afuera es otra. Hoy hay puentes miodurales, y ya se vio que esto, que lo otro, ¿no? Pero estamos hablando hace 40 años. Yo el otro día hablaba, creo, con Gabriela, y le decía, los fisioterapeutas más, digamos que hoy, hay más viejos, ¿no?, en cuanto a la fisioterapia, pero en Argentina tienen más o menos 35 años de profesión. 35, 37 años de profesión, hablo, ¿no? Hace 35, 37 años Leo describía la relación contenido-continente. No la había manifestado todavía en su bibliografía. Y la relación entre la víscera y la cáscara es lo que lo llevó a él a determinar las escoliosis. Que hoy ya muchos hablan, no, pero una escoliosis, lógicamente, es porque el cuerpo necesita buscar un espacio o cerrar un espacio. Eso es Busquet. Nadie describió una alteración. Como te puedo decir que la primera persona que ha descrito todas las partes de la asociación postural con lo emocional es Godelier-Strauss, ¿sí? Y la primera persona que ha integrado el sistema conectivo facial en una cadena posterior fue la genia de Messier, ¿no? Porque al final, desde la osteopatía, desde Messier, desde Sujar, Leo fue integrando y dice, yo esto no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con esto. Llegó un momento que dice, si no estoy de acuerdo con esto, yo tengo que plantear algo. No puedo pasarme la vida haciendo crítica a. Y ahí es cuando él empieza a integrar y empieza a armar el cuerpo desde su punto de vista. La integración en las cadenas. Y como estamos apoyados sobre un contenido hidroneumático, a través del diafragma, ¿sí?, estamos sostenidos sobre un contenido, si ese contenido aumenta, lógicamente el diafragma no puede apoyarse. Va a tener que trabajar alto, ¿sí? Y ese trabajar alto hace que las cadenas de extensión le quiten presión al sistema supramesocólico. Y el paciente hace una extensión, ¿sí?, o hace una anteversión, que son ya las lordosis y sifosis vista desde el punto de vista de la relación contenido-continente. Yo no puedo entender una lordosis, hablo lordosis no fisiológica, No, una lordosis o una sifosis desde un punto de vista que no sea por un conflicto visceral. Salvo que sea traumática, que tengas un acuñamiento vertebral, etcétera, pero estamos hablando lógicamente ¿sí? Entonces, cuando yo digo visceral y la víscera está íntimamente relacionada con lo emocional, ¿sí? Sistema simpático y parasimpático. Entonces, hablar de lo visceral y hablar de lo emocional es hablar del contenido. Y por eso es tan importante entender y que el fisioterapeuta sepa sobre alimentación. Sobre qué alimentos son inflamatorios, qué alimentos no son inflamatorios, por más que nosotros no hagamos dietas, ¿sí?, y podamos derivar al paciente. Perdón que te interrumpa un segundo. Desde ese punto el tema de la alimentación, de mi enfoque, ¿no? Te lo digo, es muy útil, pero sobre todo para discriminar en qué parte tengo mayor incidencia en el tratamiento, como en este caso terapia manual, ¿no?, que es este grupo, y igual es abierto a todo, obviamente. Es verdad que esto es terapia manual. Y qué parte es más reflejado con lo que puede trabajar el nutricionista o, no sé, otra área que no sea la nuestra. Entonces eso la psicología. Porque la psicología, cómo repercute, porque es totalmente entendible ya hoy por hoy, que hace un año atrás mucha gente decía
el factor emocional y todas las cosas que, bueno, que vos también escuchás, y hoy los escucho que muchos hablan desde ahí, y por suerte hablan desde ahí, por suerte. Igual ahí también podríamos desglosar, tal vez desde mi opinión, pero acá no importa tanto mi opinión, queremos escucharte a vos, es que también el terapeuta, la terapia manual tiene más incidencia en lo emocional propio del individuo, y no sé si tanto en el factor psicosocial, que eso no depende de nosotros. Si estás en un estadio con 80.000 personas, estás por patear un penal, perdés 1-0 y tenés que hacer el empate, ahí el factor psicosocial, el entorno, el medio, es lo que te determina. Entonces ahí siempre esas cosas terminan. El otro día hablaba con un psicólogo deportivo y decía cómo repercute a través de, usa como el puente hacia el cuerpo, a través de ese factor psicosocial con la emoción, repercute en el cuerpo. Y como vos me decís, como nos contabas, que coincido plenamente con vos en un montón de cosas, como estuviste diciendo hasta recién, como puede ser que no nos dábamos cuenta. Sí, ahora es fácil. ¿Qué es lo que...? Pero uno se siente tonto. Esa es mi sensación de... ¿Para qué estudié? ¿Sí? Claro. No, pero bueno, pero yo una vez fui a ver un seminario a Francia, entonces me quedé en casa de Leo. La primera vez que me quedaba en su casa, a dormir y tal. Michelle no estaba. Así que Leo se levantó temprano, preparó el café y nos sentamos en una mesita. Yo no hablo bien francés, pero en esa época menos. Así que entendía, pero bueno, nos sentamos en una mesita, él se sentó adelante, mío ahí, mientras tomábamos el café, me decía, tienen la gran ventaja de que ojalá yo tuviera los años de ustedes y tuviese esta cantidad de información. Ya está todo, ya hay muchas cosas que están masticadas. Es importante que a partir de ahora se haga una crítica constructiva y se vayan generando muchas más cosas, porque lógicamente no está todo estudiado. Nosotros, por ejemplo, con escoliosis, ahora en el método hay todo un comité científico, porque has visto que, bueno, de hecho, todas las charlas que se dan así, vivos y demás, yo no sé si ustedes saben, pero hay gente de los comités de ética de Europa que se mete a ver las charlas. No te dice ni quiénes son ni nada, porque una charla es algo público. Le mandamos un saludo porque no sabía nada. Claro, sí, hay. Y porque después nos escriben. En tal persona o en tal país se está hablando porque, a ver, por ejemplo, los métodos puros, ¿sí? Como puede ser Suyar, como puede ser Busquet, como puede ser, no sé, GDS. Hablo de terapia manual, lo nuestro, lo cotidiano. Los métodos puros, lógicamente, tienen un copyright. Entonces, nos mandan mensaje y nos dicen, en habla hispana, en tal lado, tal persona habló de esto, que nosotros dentro del comité lo tenemos como que corresponde al método Busquet. Si, bueno, se considera que puede ser plagio, nos mandan, nosotros lo mandamos a Francia, porque después está el paquete de abogados. Está sumamente estricto esto. Cuando uno habla, el conocimiento es de todos, porque el conocimiento es de todos, pero las ideas no. ¿Sí? Esto se le ocurrió a alguien y hay que respetarlo. ¿Sí? Y a veces no basta con nombrar, porque si uno está lucrando con algo, ¿sí? Con una conferencia, lo que sea, y hablando de las ideas de otro, también es plagio. Y nos tienen así. Cortito. Porque el método, para poder, aquí eso no ocurre, pero en Francia el alumno, me hace pasar en Argentina, los alumnos, el gobierno les da un dinero para que hagan cursos, para que hagan formaciones. Un buen dinero les da. ¿Sí? Entonces, tienen un monto que se les ingresa, no sé cada cuánto tiempo, para que todos los años hagan formación. Ahora, la formación que pueden hacer solamente son formaciones que estén libres de plagio, formaciones que tengan aval científico a través de la evidencia basada en la práctica, si no, no lo pueden hacer. Y lógicamente, si ellos, que es la mayoría de los fisioterapeutas son los que reciben ese dinero, no pueden hacer la formación, ¿para qué está el curso, no? Entonces,
se ha armado hace unos años un comité de ciencia y se está viendo que todo lo que decía Leo hace 40 años se está corroborando con trabajos científicos. Hay como 30 o 40 trabajos científicos por seminario. Lo utiliza para... Bueno, eso es importante decirlo también para que hoy por hoy la evidencia científica está más presente que en otros años, siempre útil, desde ya, vale aclararlo, pero está muy presente a la hora de tal vez una decisión terapéutica, eso es válido también. Pregunta, cuando vos abordás al paciente, más allá de la inspección, como me decías, que había desarrollado muy bien desde tu punto de vista la parte estática, Busquet, yo no lo voy a decir Leo porque no lo conozco, Busquet, y la parte dinámica, ¿qué podrías hacer mención? Porque al hacer esa distinción entre estático y dinámico... No, cuando yo te dije estático está bien que me lo preguntes, porque igual se puede confundir. Nosotros evaluamos al paciente en estática. ¿Cuál es su estática? ¿Sí? Cuando hablamos de estática es si tiene un hombro más alto, si tiene la cabeza adelantada, si tiene los hombros enrollados, etcétera, etcétera. Luego tenemos test dinámicos, donde ponemos en evidencia si hay tensión en alguna de las cadenas. Cuando yo digo cadenas, no hablo de cadenas musculares. Hablo de cadenas musculares, hablo de cadena visceral, hablo de cadena neurovascular, ¿sí? O sea, no es solamente la parte, lo que en su momento era muscular, que nunca fue muscular, siempre fue mioconjuntivo, son líneas de fuerza mioconjuntiva. Pero a Leo le gusta simplificar, que la gente tenga la cabeza abierta y que sea un mensaje fácil, un mensaje simple. Él siempre dice, si uno va a lo complejo y lo quiere, el alumno no entiende, el profesional no entiende, el profesional no trabaja de esa manera. Entonces, cuando uno le va con una línea de pensamiento, el otro día cuando íbamos a dar pubalgia, lo llamo, y estaba en una situación que no estaba como para hablar en ese momento, pero me dice, hablemos, igual, ¿qué pasa? Entonces le digo, mira, el tema de la pubalgia, esto, los gestos, el aductor, y se queda pensando así y me dice, ¿no? Me dice, es un pensamiento muy inteligente, no te lo va a entender casi nadie, hacelo fácil, ¿sí? Esto es esto y esto. Cuando me lo dijo, yo me quedé y digo, me mato, porque es que sí, es así de sencillo. Entonces, nosotros observamos la estática, pero también tenemos test dinámicos, y luego en el 2013 yo empecé a introducir dentro del método, que era lo que le faltaba, tenía muy poquitito, todo el trabajo de la reprogramación de las cadenas, que le llamamos reprogramación propioceptiva, que es todo el trabajo de integración de sacar al paciente de la camilla y devolverlo a las actividades de la vida diaria o a las actividades competitivas en el caso de... Entonces, si ha tenido un esguince, si ha tenido un problema en un ligamento, en el cruzado, en el ligamento externo, interno, ver qué cadena es la que trabaja desde el punto de vista propioceptivo y trabajarlo desde el punto de vista de una cadena miofacial y no de un gesto. Esto después empezó a trabajar en la NBA. Yo me acuerdo cuando iba a San Antonio, que el gimnasio era todo máquinas, cuádriceps, isquio, esto, todo lineal. Y después, de un año para otro, hizo así, ¡boom! Se desaparecieron todas las máquinas y decíamos, ¿y con qué trabajan, no? Y empezaban a trabajar todos gestos, movimientos y demás. Entonces, toda esta adaptación que por ahí yo estoy muy crítico de lo que se hace, porque, bueno, yo tengo mi manera de pensar desde hace mucho tiempo, y en algunas cosas con el tiempo se van dando. Por ejemplo, yo no he trabajado con Bosu, he trabajado con Bosu cuando estaba en Argentina. Y luego cuando vine aquí lo compré y después llegó un momento que digo, pero ¿qué estoy haciendo con un Bosu? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Ponerlo arriba una tabla a alguien y que esté así, haciendo ese tipo de ejercicios. Ese tipo de cosas, como bien lo citás, Gagay en la década del 70 ya mostraba a través de la electromiografía como tiene poca incidencia la propiocepción de los pies
lo que sean los Bosus, o él usaba las esponjas. Sí, puma de goma. Eso, no me salía, gracias. Y traslada esa anula. Y el otro día escuchaba un podólogo de España que hacía referencia a eso también para discriminar por dónde viene el problema, porque cuando ocurre eso y la información no es buena, empieza a buscar a la rodilla. Entonces te permite diferenciar si el problema está en el pie o no está en el pie. A partir de planos inestables, ¿cómo puede ocurrir? Y estamos hablando de la década del 70, más o menos como estaba hablando de Busquets cuando comienza con sus cosas. No todo lo que sea 2020 es lo mejor. No, pero lo mismo la elongación. La elongación, hay artículos del 70 que nosotros lo tenemos dentro en el método solamente como una referencia para decirle, en el 70 ya se ha confirmado que la elongación no va, que tiene que ser muy suave. ¿Tiene que ser la elongación? La elongación como la conocemos no va nunca. ¿Sí? La elongación tiene que ser un estiramiento suave. Y hoy te lo demuestra Esteco, te lo demuestra Mense, te lo demuestran estos tipos que investigan y que te dicen si es que el tejido conjuntivo se relaja cuando uno lo estira entre un 7, un 10, un 14% del total de estiramiento. Entonces, es el desperezarse. Tiene que ser agradable. Si yo lo estiro al músculo y el paciente temblaba, esos estiramientos desagradables. Si hay algo desagradable, es imposible que yo me relaje. Si es algo que al cuerpo no le gusta, ¿cómo me voy a relajar? Yo me relajo cuando me hacen caricia, ¿no? Bueno, es eso lo que hacemos. Es querer al cuerpo. Querer que el cuerpo... Lo podés llevar previo, por ejemplo, a la actividad, que siempre tengo esa tendencia y me estoy mordiendo para no preguntar nada, no sea deportivo, porque acá no es todo deporte, entonces hay gente de todos los gustos, todo tipo de terapia. Para todo. Antes de una actividad física, también puede valer cuando, por más que un kinesiólogo, un osteópata o cualquier rama de la terapia manual esté escuchándonos, puede saber que tiene su paciente en el consultorio y le va a pedir una sugerencia si ese paciente realiza actividad física. Hacer ese tipo de estiramientos para relajar, el bombeo, hacerlo previo, hacerlo después. Yo no digo nada, lo escucho a usted. Yo, a ver, hay que ir a la lógica y no al paper. Pero ¿por qué digo no al paper aquí? No me pinches, por favor. No, porque yo también no, lo es broma. Y saco cosas. Pero hacer una crítica de un trabajo científico, y te digo que el 99% no pasa una crítica. ¿Sí? Haceme acordar lo que me está diciendo que te voy a contar, de lo que estaba por hablar, la pregunta que me hiciste. Estaba en un congreso en Granada, no voy a decir dónde, no me acuerdo dónde fue, en qué ciudad. Y fue una persona que es preparador físico, sí, que es súper famoso, tiene como no sé cuántos papers y demás. Lo llaman de todos los clubes del mundo. Y hablaba sobre el control de la disquinesia escapular. Entonces, en uno de sus trabajos que lo presentó con cuadros, estadísticas y demás, con estas pelotitas que se mueven, que desequilibran. Entonces hizo todo un trabajo de cómo trabajar. Sí, el trabajo era de la disquinesia escapular, cómo con eso se corregía la disquinesia, cómo él había visto las estadísticas en tal paciente, en esto. La población de pacientes no estaba descrita, era solamente edades, entre tal y tal. No sabíamos qué tenía el paciente. Porque, ¿qué es lo que yo les digo a los chicos? Le digo, un paciente con asma, ¿sí? Un paciente, quita la patología, un paciente que tiene un repliegue a nivel torácico, o por un conflicto de la azotea, que no puede expresar, que no puede largar, ¿sí? Algo que le ha pasado y que no puede, o por un repliegue a nivel visceral, ¿sí? Las tensiones de repliegue a nivel visceral, una de las más frecuentes es el asma, ¿sí? ¿Sí? El sacar, ¿no? El exprimir el tórax para poder sacar el bueno. El paciente lo que hace, como tiene tanta tensión de su cadena de flexión y su cadena de cierre,
¿sí? No te olvides que las cadenas de cierre, si me ven esta camiseta me la regalaron los alumnos ahora cuando terminamos, me la puse ahora en Buenos Aires. Bueno, escucha, la cadena de cierre viene por aquí, ¿sí? Va por aquí, pectoral menor, y el pectoral menor se continúa hacia atrás con un músculo que viene y termina en la misma diagonal hacia atrás que le pertenece a la cadena de apertura, pero está tomando punto fijo en otro lado, que es, ¿cuál? Vos que te acordás. No, yo no voy a decir nada. Yo me quedo Fibras inferiores del trapecio, ¿sí? Entonces, cuando la cadena se organiza en este sentido, porque hay una necesidad de repliegue aquí, se organiza ahí, las fibras inferiores se van a desprogramar y las escápulas, que son dos rótulas, se van a separar porque el paciente lo que hace es respirar con la chepa, ¿sí? Con la jiba, con la, ¿cómo se decía en Argentina? Con la joroba, con la joroba. ¿Sí? Los pacientes respiran, que muchas veces los ves a los deportistas cuando terminan, por ejemplo, que corren a lo bestia, y el entrenador dice, bueno, descanso, y los ves que se ponen, no sé si me alcanzan a ver, se apoyan ahí y respiran, ¿sí? Respiran con las dorsales, sacan las escápulas, es una necesidad fisiológica, sacan las escápulas para poder respirar con las dorsales. ¿Por qué? Porque tienen tanta tensión aquí que la respiración torácica anterior no es posible. Entonces, ¿vos te crees que con una pelotita, con un fortalecimiento de lo que quiera, vas a corregir esa escápula? Cuando en realidad la necesidad es la relación contenido-continente, y las escápulas están hacia afuera, están ahí porque hay una necesidad interna, y que si no, lo más importante es poder expandir y poder respirar. ¿Sí? Yo creo que no vas a liberar. ¿Cómo? ¿Que no voy a...? Yo creo que con la pelotita no llegás a liberar todo ese no llegás a nivelar nada. Lo que pasa es que en algunos sí, porque igual su conflicto interno desaparece, ¿sí? Pero cuando ves que haces trabajo, y la cosa no va, cuando en la segunda sesión la cosa no va, es que o le erré yo, o el paciente no está cumpliendo, porque nosotros no curamos a nadie, ¿no? Encarrilamos. Si eso el paciente lo tiene que saber. Yo siempre se lo digo, no vengas aquí a tirarte en la camilla y que por obra y gracia del Espíritu Santo yo haga pif y no. A ver, yo te voy a comentar qué es lo que yo veo y por qué te mereces lo que tienes. ¿Sí? Porque cada uno se merece lo que tiene. ¿Por qué te mereces lo que tienes? Entonces, a partir de ahí, vamos a sacar las líneas de tratamiento. Que considero que hay que hacer un trabajo antiinflamatorio con respecto a la alimentación. Te dicen, no, pero yo no voy a ir a ningún nutricionista. Perfecto, no vas a ir. Yo te voy a recomendar qué alimentos vamos a quitar, como los azúcares, los que la abuela nos puede decir que no son buenos. La Coca-Cola, los azúcares, no comas tanta harina, no comas tanto esto y esto. A la segunda sesión, a la semana, el paciente viene y dice, la verdad que me deshinché un montón, me encuentro con más energía. Dice, si yo como tal cosa, le digo, no te voy a informar nada más porque ya no es mi campo. ¿Querés un poco más, saber más de esto porque ves que la cosa va bien por ahí? Llama a la Yolanda, que trabaja con nosotros, o buscate a alguien que haga PNI. Yo creo que dentro de las disciplinas es la que yo creo más acertada, ¿sí? No digo que las otras no sirvan, a mí me dan más resultado. Eso, le digo, vas por ahí y ya seguís con ella. Yo me formé con PNI, hablo del año 2009-2010, se con Pablo Friccioni 2009. Así que hace años que estoy con el tema y demás. Pero ya el paciente tiene que saber, como tiene que saber que a veces es importante esto. Yo eso no se lo puedo trabajar, yo no soy psicólogo, ni tampoco quiero desencadenar un momento que después yo no lo voy a saber abordar. Se me pone a llorar y desencadena una emoción y yo no la sé abordar. Ya tengo demasiado para estudiar con lo mío, como para encima ponerme a querer ser nutricionista, querer ser psicólogo, querer ser... ¿sí?
Entonces, nada, él sabe que hay que ir por ahí, que hay que ir por ahí, que hay que hacer este determinados ejercicios y que el 80% de la recuperación parte del propio paciente, del propio paciente. Y el deportista es lo mismo. Al deportista yo siempre se lo digo, tenés una esguince del 70 es tuyo. Así que cuando venga la prensa y te diga, uy, estás jugando los 2 días, qué bien tu kinesiólogo. No, el 70% es mío. Sí, yo digo digo algo parecido. Yo en ese aspecto coincido de que nos hacen quedar bastante bien por el tipo de metabolismo cuerpo y cómo están, su composición física es diferente al que trabaja como un contador, un ingeniero. Entonces es más fácil algunas veces la rehabilitación con ese tipo de masa, de contextura física y demás. La pregunta que te había hecho, que me acuerdo. Ah, esta, dale, no sé por qué me fui. Dale. No, que está bien, es válido. Pero escuchá, ¿entendiste esto? Sí. Algo claro me quedó. No, sí, bueno. no sé. Sí, es más, mucho trabajo me dicen, sí, ya sé, me duele el pie, me mandás a respirar, me duele el hombro, me mandás a respirar. Y la mayoría, pero gran parte de los deportistas, por lo menos de alto rendimiento, tienen un déficit en la calidad respiratoria que es, con llevarlo a punto muerto, a punto cero, ya empieza a reestructurarse todo. Pero bueno. Te voy a tirar un dato. La mayoría de los deportistas tienen problemas a nivel de la esfera pelviana, de repliegue. Los vemos en la estática de las rodillas y los pies. Por eso es que nosotros no trabajamos el pie de abajo para arriba. Nunca. Porque un pie, ya si viene mal parido, ¿sí?, de fábrica, puede estar mal. O si tuvo un traumatismo grande, puede estar mal. Pero si no, un pie, la estática del pie, hacia adentro o hacia afuera, hacia adelante, hacia atrás, plano, bar, cabo, etcétera, depende de las cavidades. Es como pensar que las rodillas, el valgo, el varo, depende del Espíritu Santo. Pero cuando uno lee los trabajos, y lee la Escuela Americana de Artroscopia, etcétera, los valgos y los varos, fíjate lo que dice. Son genéticos o traumáticos. Tuvo una fractura y le quedó la pata coja. O vienen ya así de fábrica. Nada más alejado de la realidad. Totalmente, la realidad. Bueno, lo mismo en el pie. ¿Por qué empezamos? Todavía siguen hablando del sistema Winland, que es viejo como las carapelas. Cuando en realidad el pie se va hacia adentro, si el pie se va hacia adentro, se va por tensiones de cierre, porque la estática del miembro inferior es hacia adelante y hacia adentro. Por eso el cuello femoral tiene esta impronta, por eso el valgo fisiológico es hacia adentro, por eso el cuello del astrágalo es hacia adentro. Todo apunta hacia adelante y hacia adentro. Por lo tanto, nuestra estática tiene un desequilibrio anterointerno. Vamos a tener que necesitar unas cadenas que lleven la pierna hacia afuera, hacia lo externo. Pero si ese arco interno está muy hacia adentro, es porque hay tensiones de cierre que lo que están haciendo es estimular demasiado la parte interna del pie, porque la cadena llegó primero a deformar la rodilla, y si la rodilla no absorbe la compensación, la cadena se sigue hasta el pie y deforma el pie, y automáticamente entran en juego los captores del pie. Y dicen, si yo no puedo estar hacia adentro, entonces arman una cadena de apertura para corregir el pie. Por eso es que en este tipo de pie, ustedes van a ver qué cosa, rotaciones externas de tibia, problemas en el bíceps, porque ¿qué es cadena de apertura? Es la contracadena que sube, reequilibrando un sistema que se fue al cierre. No sé si me quedé. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar? Porque yo te entendí, me pareció claro. Además el acompañamiento que siempre hace de la mano siempre. Manual. Pero escuchá, entonces el tratamiento es a nivel visceral. Y ojo con que siempre, bueno, Leo, no voy a contar la historia porque si no va a ser muy largo, pero los testículos en ascensor en el hombre son muy frecuentes. Y los que han hecho el método saben por qué generan escoliosis, pero en los deportistas generan muchos problemas a nivel de rodilla, a nivel de
tensiones en los aductores, a nivel del pie, esta estática interna del pie, ¿sí? Bueno, toda esa lectura, que son compensaciones, para mí, es lo más fantástico que tiene esto. Y te apasiona porque es que uno lo ve en el paciente, y el paciente desnudo, con su ropa interior, y dice, no, lo que pasa es que se me sobrecarga esto, ¿tenés esto? ¿O te falta un testículo? ¿O tenés tal cosa? ¿O tenés un problema en el ovario derecho? Y te dicen, hostia, dice, ¿cómo lo sabes? Les ha pasado a todos los que hicieron el método. ¿Sí? Les ha pasado a todos. ¿Cuál es el problema? Que hay gente, como en cualquier curso, que lo que hace es transitar una formación. La empiezo y la termino y sigo con otra, y no mastico, ¿sí? La escucho, pero no la entiendo. Claro, no puedes desmenuzarlo eso. Me vuela la cabeza, me volaste la cabeza. Es estar sentado y empieza, a mí me pasó eso, ay, a mí, ay, y mi papá tiene eso, y es verdad, tiene tal cosa, y voy a decir, bueno, olvídense del mundo, escuchen, presten atención. Porque esto es lo bonito, es poder entender el cuerpo sin que el paciente hable. Eso es lo bonito. ¿Elongación o no elongación ante la actividad física? Ah, eso era. No, pero es lógico. ¿Cómo voy a relajar algo que lo tengo que activar? Entonces, ¿qué hacíamos desde hace un montón de tiempo? Bailar. ¿Sí? Yo se lo había dicho a Leandro, amigo, y Leandro, cuando trabajaba en el baloncesto, en Bahía Blanca, lo había implementado. Entonces, con el preparador físico, el ruso, contrataban a una persona y lo que hacían era, 1 o 2 veces en la semana, antes de la entrada en calor, tipo zumba, ¿sí? Todo lo que es trabajo de disociación, brazos, piernas. Entonces, uno lo que le dice a la profesora o al profesor es todos los movimientos que sean con frenada de baloncesto, frenada en un lado, frenada en otro, frenada con la punta del pie, o sea, todo el trabajo propioceptivo de la cadena de flexión, trabajo propioceptivo de la cadena de cierre, ¿sí? Para el jugador es bailar, para nosotros es movilizar, ¿sí? Esto es como hacer neurodinamia, sí, antes de una competencia. Eso es lo que hay que hacer. Hay que mover, porque no te olvides que el sistema neurovascular va por el sistema facial.